nos vamos a referir en este segundo módulo específicamente a la cuestión relacionada con los mitos y estereotipos presentes en la investigación criminal, cuando, repetimos, estas investigaciones penales apuntan a la elucidación de hechos de violencia sexual que tienen por víctimas a niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante traer la noción de estereotipos y la noción de mitos? Bueno, justamente acá, en base a esta interseccionalidad sobre la que habíamos trabajado en el módulo primero, que tiene en cuenta la vulnerabilidad de niñez y la vulnerabilidad de género, vamos a poder aprender a poder detectar estereotipos y mitos que se construyen y que se producen y se reproducen tanto en torno a la condición de infancia como en torno a la condición de género. Los estereotipos asignan roles, asignan funciones y asignan comportamientos que son esperables por parte de esta sociedad que sostiene estos estereotipos. Y en la medida en que una persona no encaja, a pesar de pertenecer a ese colectivo, y no encaja en el estereotipo, la dinámica del mito, la dinámica de construcción del mito, hace forzadamente que la persona termine encajando esta construcción que genera la construcción del estereotipo, hace obligadamente a esa persona encajar dentro de este mito. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la detección de estos estereotipos? Porque como plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estereotipos condicionan la línea de la investigación judicial. Es decir, se parte de una idea preconcebida, se asume un determinado estereotipo respecto de cómo debe ser una víctima, cómo debió comportarse una víctima, cómo no se comportó en el caso concreto, cómo era lo esperado, qué consecuencias tendrían sus conductas. Y a partir de esos comportamientos esperados, de esos roles adjudicados, lo que se construye es una hipótesis de la investigación. Y la hipótesis de la investigación y toda la investigación en sí misma transcurre en función de esa hipótesis que tiene una génesis estereotipada. En función de eso, la Corte Interamericana en muchos de sus precedentes, vamos a ver en el módulo 3, se van a aportar los precedentes de la Corte Interamericana, en especial dos últimos del año 2018 y del año 2020, que son sumamente importantes porque son todos ellos precedentes relacionados con niñas y adolescentes víctimas de delito y con el impacto que tiene la detección de estos y la construcción de estos estereotipos en las pautas del proceso y el tránsito de estos procesos penales. Lo interesante que se plantea, o lo interesante para detectar, mejor dicho, que se plantea en función de esta intersección entre niñez y género, es que existen estereotipos o mitos o prejuicios alrededor de los niños y de las niñas, pero también esta intersección entre género y niñez que se da en el caso de las niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual, lo que provoca es que se extrapolen estos estereotipos establecidos o construidos social y culturalmente en relación a las mujeres, que se extrapolen también para la situación de las niñas. Entonces, las niñas y las adolescentes padecen la misma atribución de estereotipos que padecen las mujeres mayores de edad. Y así vamos a poder diferenciar a través del contenido de este segundo módulo estereotipos de infancia, estereotipos de niñez, por ejemplo, creencias estereotipadas respecto de que los niños imaginan, que los niños fabulan, que los niños construyen creencias, construyen escenarios que no existieron, cuando toda la literatura moderna en materia de psicología del testimonio y psicología infantil en casos de delitos contra la integridad sexual da cuenta que los niños no pueden inventar detalles, especificaciones, espacios, momentos, acciones concretas, si esas realmente no existieron. Se tiene el estereotipo fundante pensado en que los niños son inducidos por terceras personas al relato, y entonces se parte de pensar que si el relato está inducido, entonces el relato es inválido, y esto provoca, por ende, un descreimiento o una invalidación
del relato dado por la niña o la adolescente en la justicia, que es el único momento en que esa niña o adolescente realiza nada menos que su derecho constitucional a ser escuchada por las autoridades, y el mismo derecho constitucional a ser escuchada y a ser creída por estas autoridades, cuando en realidad vemos que a ningún otro testigo o a ninguna otra víctima de ningún otro tipo de procesos se lo somete a test dirigidos a la fabulación o a la credibilidad del relato, cosa que en ningún otro delito a las víctimas se las testea o se solicitan a los profesionales de la psicología o de la psiquiatría un informe respecto de la credibilidad de esas víctimas, cosa que sí ocurre en las mujeres, en las niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual. Y luego decíamos también se extrapolan los estereotipos relacionados con las mujeres, el estereotipo de mujer mendaz, mujer fabuladora, mujer provocadora, en especial estos últimos con relación a las adolescentes, se parte de prejuzgar o preconsiderar, preimaginar que las adolescentes son provocativas, que provocan al adulto sin advertir que en realidad el abuso sexual importa una situación de asimetría, donde no hay situación de provocación posible porque existe un grado de asimetría entre la persona que lleva adelante el acto de abuso sexual y quien es su víctima. En fin, se catalogan buenas y malas víctimas, cómo va vestida, por dónde andaba, a qué hora de la noche, por qué estaba sola, por qué fue, por qué entró si no debería, por qué no se defendió, por qué no se resistió. Todos estos estereotipos que se encuentran presentes respecto de las mujeres mayores de edad también son extrapolados al universo de las niñas. Entonces, podemos encontrar mitos o preconceptos machistas que van a estar presentes en el abordaje de la violencia sexual infantil hacia las niñas y adolescentes, y estos preconceptos vinculados a la condición de niño. Luego, en un avance de este módulo segundo y de la mano de estas nociones para deconstruir y para reconstruir, se van a trabajar términos específicos como la noción de consentimiento, a la que hacíamos referencia recientemente, la noción de consentimiento que según se explica desde los estudios interdisciplinares en materia de violencia sexual infantil y según lo plantea la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la noción de consentimiento es incompatible con los contextos de abuso infantil por la existencia de grados de asimetría presentes. Por un lado, una asimetría de conocimientos, claramente es diferente el conocimiento que tiene una niña o un adolescente en materia sexual con relación a un adulto. Por otro lado, una asimetría de gratificación, claramente es diferente la gratificación que busca el adulto que realiza el acto sexual impuesto o violentado. Y por último, por una asimetría de poder, es decir, esta cuestión donde los adultos que son agresores ejercen cuotas de poder en relación a amenazas concretas o, digamos, a noticiamientos concretos que hacen a las niñas y a los niños también, por supuesto, respecto de consecuencias que va a tener en caso de su negativa a permitir que el agresor consume el acto que quiere llevar adelante. Y luego, otra noción importante también sobre la cual va a discurrir este módulo segundo y que guarda relación con estos preconceptos machistas que también hemos mencionado, especialmente en relación a la provocación y especialmente en relación al consentimiento también, es trabajar las diferencias entre experiencia y madurez sexual. Esto fundamentalmente para las adolescentes. Las adolescentes pueden haber tenido diferentes experiencias sexuales, pueden protagonizar experiencias sexuales, pero esto no implica que tengan la madurez para consentir un acto sexual con una persona en un marco de sometimiento, en un marco de violencia y en un marco de violación o de vulneración. Y por último, en este módulo segundo, también se van a trabajar estereotipos relacionados con la situación de las personas cuidadoras de los niños y las niñas, especialmente en la menor edad,
y específicamente trabajar la deconstrucción del falso síndrome de alienación parental, que se suele ver invocado frecuentemente en los procedimientos penales, en particular desde los ámbitos de la defensa, es decir, pensar que la niña que llega a prestar su declaración testimonial lleva un discurso co-construido, preferentemente por una cuidadora que es una cuidadora mujer, llámese una madre, una tía, una cuidadora, y que acá enlaza o aloja otro estereotipo de género, otro estereotipo machista, también anclado en esta condición de adulta, mendaz, adulta fabuladora, y donde normalmente todo se reduce a la existencia de conflictos entre los adultos y que por cuestiones de venganza las madres o las cuidadoras alienan a sus hijos e hijas en la construcción de un determinado discurso y que eso es lo que provoca que una niña preste una determinada declaración testimonial. Bueno, sobre todos estos mitos y estos estereotipos va a discurrir este segundo módulo, al cual les invitamos entonces a incursionar a partir de ahora.